Shalom, shalom, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a este canal de EMC Shalom Internacional en Europa. Me presento, yo soy Valeria para aquellos que no me conocen. Y bueno, en este canal tenemos una serie titulada Hineni, M aquí, en donde hermanos, hermanas, pastores, líderes comparten su testimonio de cómo ha sido su vida antes y una vez que conocieron de las raíces hebreas, una vez que conocieron de la Torá. Y bueno, como pueden en el título de hoy tenemos a dos invitados muy queridos, muy especiales, los pastores de EMC Valle, Colombia. Entonces, bueno, me llena de mucha alegría que hayan aceptado esta invitación y en pocos minutos ya van a empezar ellos a contar su testimonio. Así que empecemos, como tenemos por costumbre, con leer la oración por la Torah y leer en Isaías 6:8. Bueno, la oración dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin, ונתן לנו את תורתו. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Yuhei Bajei, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Amén. Bueno, en Isaías 6:8 habla sobre la visión y el llamamiento del profeta Isaías. Y dice así. Después oí la voz del Adón que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, Hineni, envíame a mí. Bueno, es una gran bendición saber que cada vez más personas, más líderes, más pastores han dicho, Hineni, heme aquí, para hablar de lo importante, de la bendición tan grande que es guardar la Torá. Y nuestros queridos, amados pastores, bienvenidos. De una vez les doy el paso para que se presenten. Shalom, shalom. Shalom, shalom, amada hermana Valeria. Bendiciones para todos y cada uno de los que tengan la oportunidad de ver este hermoso programa, esta hermosa entrevista que ha sido de gran bendición para muchos. El poder saber cómo el Padre Eterno nos ha ido saliendo al paso y en su momento nos ha tocado tomar una decisión y decir, henos aquí. Mucho gusto para todos los que de pronto todavía no nos distinguen. Mi nombre es Julián Andrés López. Residimos ahora acá en la ciudad de Palmira Valle, Colombia, y hacemos un trabajo en todo el departamento del Valle en estos momentos, junto con mi amada esposa, aquí conmigo, Paola Andrea Sánchez, que siempre hacemos la labor en conjunto y de la mano. Bendecido por Elohim, por esta maravillosa mujer que me puso como equipera. Amén. Yo digo, yo digo amén a eso. Ay, Hermana no. Valeria, bendiciones para ti. Qué rico poder compartir en este espacio contigo, de verdad. Bendiciones. Yo me río porque es que, verdad que estoy tan contenta, como que me llena de mucha emoción que estén aquí presentes, porque, bueno, yo los conocí a ustedes hace un año apenas, pero ha sido, ha sido como una bendición tan grande haberlos conocido y sobre todo pues con la pastora Paola como es mujer, como es una mujer con la que yo he tenido más contacto, le pido consejo y uy, una sabiduría. Es que nomás hace 3 días estuvimos hablando, le dije, pastora. Wow, me deja sin palabras, maravilloso cómo ella puede instruirte, cómo usted instruye, cómo puede enseñar, como, o sea, Dios, Elohim te ha dado tanta sabiduría, pastora, que verdad que yo te digo a cada rato, yo te quiero mucho, pastora, de las, Barra- lo que es guía espiritual. O sea, yo tengo a mi mamá, tengo a la pastora Mónica y la tengo a usted. Son como que las tres mujeres que yo digo, necesito un consejo que sea basado en lo que es bíblico. Ahí está usted también, pastora, ¿verdad? Que los quiero mucho a los dos. Amén, amén. Y estoy llenando como de elogios aquí, llenando de flores a la pastora, a la pastora Paola. Amén, amén. Eh, pero bueno, ya empecemos. Ya ustedes se introdujeron, quiénes son, y bueno, se trata de contar el testimonio. Me gustaría Amén. saber un poco de la vida de ustedes, cómo fue la infancia, cómo fue su adolescencia, cómo fueron criados, en qué tipo de fe o no había fe, cómo fue cómo crecieron ustedes. Vale, pues contaré algo de mi vida en cuanto a la pregunta que nos haces, hermana Valeria.
La verdad, crecí en un hogar con mi madre y mi abuela y algunas hermanas de mi madre, obviamente con sus hijos. Era un hogar muy materno. No crecí con una figura paterna. Mi mamá después se organizó con una persona. Yo tenía alrededor de unos 10 11 años aproximadamente. Y mi mamá se organizó, pues, organizó como su vida, pero vivíamos todos en el mismo lugar. Sin embargo, mi crianza directa era mi abuela prácticamente, aunque vivíamos en la misma casa, mi abuela era como la encargada, pues, de mí, de mi estudio, de mis cosas. Me levanto en un hogar 100 o 1000% católico, esos hogares católicos donde la abuela tenía en el mesón 58.999 figuras llamadas santos, todas las cajas de las novenas, todas las camándulas y bueno, todos teníamos que sentarnos al lado de la abuela y repita la novena y repita las oraciones o los rezos pues católicos de aquel entonces. Y esa es la base en la cual pues soy levantado, una base de un hogar católico y mi abuela era muy practicante en el tema del catolicismo con sus viacrucis y Semana Santa, entonces todo pues muy compaginado. Ujú. Obviamente va teniendo uno su crecimiento, su adolescencia, su juventud, ya uno va siendo influenciado por diferentes entornos de vida, el colegio, los amigos. Entonces ya empieza uno a influenciarse de entorno y a tomar uno decisiones propias, como dice uno en aquel entonces de su juventud, que ya no quiero hacer esto, sino que ahora me parece esto, ya ahora mis gustos son estos. Y empieza pues como ese rol en mi vida de quererme como independizar. Yo me independizo más o menos alrededor de los 16 17 años. Mi madre vivía con su pareja, ya tenía 2 hijos. La relación con la pareja de mi madre no era como muy estable, muy comprometida. Ellos ya tenían pues sus 2 hijos principales y yo siempre estaba pues ahí como con la figura de mi abuela. Ya empieza uno como a querer coger fuerza, a laborar, a darse uno pues sus cosas personales. Entonces empiezo yo ya a independizarme a la edad de 16 17 años, ya a compartir con amistades por fuera. Y aún en ese tipo de independencia, en las temporadas de Semana Santa, iba que a la misa, que a la Via Crucis, todo eso, y trataba, en aquel entonces recuerdo mucho de que era muy reverente a las cosas de Dios que me habían enseñado, siempre reconocía que había un Dios creador de todas las cosas y siempre, todas las noches, estuviera en la posición que estuviera, el rezo, los rezos que ya se habían aprendido desde niño en casa, ¿no? Todo eso va quedando muy formado dentro de uno. Ya, diga, a la edad entre los 19 20 años que empieza uno como ya la vida de juventud con amigos, que la novia y todo este tipo de cosas que se empiezan a vivir. Recuerdo mucho que en mí empieza a nacer como un sentimiento. Yo tenía un dicho cuando estaba, como dicen por ahí los jóvenes, de parche con los amigos, que de pronto que alguna salida, que alguna reunión social, que el licor, que esto, que lo otro. Yo tenía un sentir y un dicho, cuando cumpla 35 años, me caso y me vuelvo evangélico. Ese era mi dicho desde los 20 años. Ujú. Me caso y me vuelvo evangélico. Yo estaba en algún baile, en alguna reunión social y de pronto estábamos con licor, esto, lo otro, y yo siempre en mi corazón y en mi mente estaba eso. A los 35 años me caso y me vuelvo evangélico. Y en ocasiones recuerdo que iba y me paraba a la ventana de una iglesia cristiana que quedaba en el barrio en el cual yo vivía. Era una iglesia cristiana, me causaba mucha curiosidad. Yo me paraba al lado de esa ventana y yo decía, esta gente, ¿por qué hace eso? Esta gente, ¿por qué llora? Esta gente, ¿por qué salta, brinca? Yo no entendía, pero había algo como que me jalaba. Pero obviamente por la edad, por la juventud, por muchas cosas que uno quiere estar viviendo, yo decía, tengo un límite para eso, yo sé que yo voy a hacer de eso, era algo que yo sentía fuertemente. Yo Ujú. decía, yo sé que voy a hacer de ese grupo, me invitaban a entrar, yo no entraba, me daba mucho temor.
Y esa era mi meta. Tema va, tema viene en mi vida. Ir resumiendo, a los 21 años, sí, a los 21 años, yo ya había ido en 2 ocasiones, entre los 20 y los 21, había alcanzado a ir como en unas 2 ocasiones a una iglesia cristiana. Mi abuela había empezado a ir a una iglesia cristiana, hacían un evento como los sábados y ya ella me había llevado como unas 2 ocasiones. Entonces yo tenía esa inclinación, pero también tenía mucho la inclinación a vivir el entorno de las cosas del mundo, que las está viviendo uno a flor de piel, 20, 21 años más o menos. Mm, hago un proceso, me voy del país, estuve unos 8 meses aproximadamente en Aruba, yo me iba del todo del país a crear una estructura de vida y allá sucedió algo y me tocó retornarme por falta pues de documentación y eso. Pero cuando vengo de allá, voy a una iglesia cristiana, me invitan alrededor de unos 6 meses de haber llegado de allá. Y recuerdo tanto que la primera vez que pisé, ya como con esa conciencia, la iglesia cristiana, más o menos iba yo para los 22 años, tenía por ahí 21 y medio, iba para los 22 años. Ese día yo sentí algo y yo dije, no, aquí me quedo. Ahí me quedé 18 años aproximadamente, donde mi vida fue muy encaminada y direccionada en una vida cristiana, donde le di mucho peso e importancia a las escrituras, a la palabra, a la obediencia, al servicio. Yo me metí de lleno porque he tenido siempre eso. He tenido como el ímpetu del camino que inicio y arranco. O sea, yo voy es para adelante. Entonces, así mismo tomé el cristianismo a los 6 meses de una vida ya devocional dentro del cristianismo. Yo ya estaba empezando a servir, ya estaba dando pininos del servicio y ahí estuve 18 años de mi vida, muy ahí conectado con todas las cosas del Eterno, en la obediencia, una cosa, la otra, bueno, todo lo que implica estar en ese camino. Y ya mi vida empieza a desarrollarse funcional, laboralmente, educativamente, profesionalmente, empresarialmente, pero siempre de la mano con todo el proceso en los 18 años que estuve del cristianismo, hasta que hace alrededor de unos 4 años, más o menos, 4 años, sí, unos 4 años, yo fui servidor de muchas áreas en el cristianismo. Creía a uno conocer pues a profundidad la palabra, porque lo invitaban a uno pues a enseñar, a predicar, a grupos de células evangelísticas, muchas cosas. Llegué a predicar en campañas evangelísticas en la calle, en la cárcel. Entonces siempre estuve muy metido pues como en el tema, fervientemente hablando, con todos los errores que todo eso obviamente acompaña, pero dándole uno la preeminencia de que está en el camino correcto, que está en la obediencia y que eso es por allí. Hasta que hace alrededor de unos 4 años ya aproximadamente, yo venía de México, estuve en México más o menos en marzo del 2019, creo que si no estoy mal, y había estado en una reunión empresarial y de esa reunión empresarial salió de que se necesitaba una persona de acá que tenía un proyecto muy grande acá en el Valle. Conozco la persona, trato de que me la ubiquen, cosa de que vengo viajando de México y nos encontramos con esta persona, nos citamos para referenciarle un proyecto que había para Europa. El hecho es que nos sentamos a conversar con esa persona, recuerdo tanto un miércoles a las 2 de la tarde, nos citamos en la ciudad de Cali. Tenía yo referenciado que esa persona era cristiana, porque eran cristianos de toda la vida y nos habíamos conocido en la iglesia cristiana. Charla va, charla viene, hablamos todo lo que competía laboralmente. Estaba yo con otro compañero, con otro hermano de aquella congregación que hoy también por hoy goza de estar en la Torá, nueva, también con nosotros. Salimos de la reunión, pero esa persona vuelve y nos llama. O sea, habíamos ya salido hace unos 10 minutos de la reunión, nosotros ya íbamos en carro, ya veníamos para casa, iban siendo las 3 de la tarde o 3 pasaditas, y resulta que la persona nos llama que si estábamos muy lejos. Entonces él llamó al compañero con el que yo estaba, él lo puso en altavoz, yo le dije, dile que estamos cerca, que necesita. Entonces le dice al amigo que si nos podíamos devolver, que él le quería sembrar o donar un portátil al compañero que iba ahí conmigo.
Entonces yo le dije, uy, qué bendición, dile que dónde está y ya nos devolvemos. Y verdad, él ya se había movido del punto donde nos reunimos y llegamos al punto de referencia que nos dio, nos dijo que si queríamos comer algo. Dijimos, ok, comimos un par de hamburguesas. Ya la reunión o la charla fue más social, más amistosa. Como siempre sale entre personas que conocen la palabra, independientemente de la denominación o movimiento en el que se hubiera estado, la palabra siempre sale a relucir cuando está sembrada algo de ella en nuestros corazones. El hecho es que recuerdo tanto que la persona le dice al compañero, porque el compañero dice que está listo para irse con Cristo. Entonces, la persona con que nos reunimos le dice, y entonces en el sonido de qué trompeta te vas, como ese tema pretribulacional en la denominación en la cual estábamos era tan fuerte y era uno de los fundamentos principales, y yo lo había no solamente estudiado, sino que predicado y enseñado muchas veces, el rapto pretribulacional. Entonces no me estaba preguntando a mí, pero yo como acelerado algunas veces voy respondiendo. Pues, ¿a qué sonido? Pues en el sonido de la primera trompeta, porque se supone que el rapto pretribulacional es que suena la primera trompeta, la iglesia es transformada, levantada, se va con Cristo y aquí iniciaba la gran tribulación. Ese es el fundamento en corto de lo que es el rapto pretribulacional. Entonces, la persona con la cual estamos dice, pero es que la palabra no dice eso. Entonces yo le digo, ¿cómo así que no? Entonces ya nos cita un verso donde dice, al sonido de la final trompeta. Obvio, yo ese texto lo había leído sin número de veces, por recordar. Pero cuando él nombra ese texto y esa palabra, y yo abro mi celular y voy a ese texto, en ese momento hubo algo en mí, sucedió algo en mí. En ese momento yo sentí que algo se abrió en mí y yo entendí ese texto en ese instante. Y yo dije, ¿qué es esto? Aquí dice a la final trompeta, entonces en ese momento se vinieron los versículos de Apocalipsis y lo que decía Rab Shaul y el proceso y lo que me habían enseñado en el cristianismo. Inmediatamente se hizo un choque y yo dije, pero es que sí dice que a la final trompeta, entonces sí se pasa la gran tribulación. Y yo me mandé la mano a la cabeza y yo dije, no puede ser, entiendo este texto. Y claro, él le da risa. Entonces, aparte de eso, empieza a acompañar el tema con otras cosas. Resulta de que la persona ya llevaba estudiando, había retornado a casa, como ya hoy por hoy conocemos, ya llevaba 5 o 6 años en raíces hebreas, no era algo populi, sabíamos de él muy poco, no sabíamos que ya no estaba en la iglesia cristiana. Entonces, él empieza a darnos 2, 3 textos y cuando nos da esos textos, aunque ya lo habíamos leído y estudiado muchas veces, había claridad en nuestra mente para entenderlo porque el compañero también inmediatamente entendió lo que él nos estaba explicando. Iban siendo las 4, 4:30 de la tarde y nos dice, si quiere vamos para la casa y conversamos otro rato. Claro, el tema estaba interesantísimo y todo el deseo de mirar qué era lo que estaba pasando, porque 18 años de mi vida estaba en una estructura y en un fundamento donde yo decía, este es el único camino que hay, no hay otro camino, estamos en el correcto, y empiezo a ver cómo imaginariamente una montaña de cosas que estaban creadas y estructuradas empiezan a desmoronar en conceptos, pero porque la palabra viva estaba empezando a demoler esos pilares que estaban ahí creados y fundamentados. Yo estaba muy asombrado, muy aterrorizado, pero con ganas de conocer más. Nos fuimos para la casa de esa persona. Allá llegamos, yo creo que tipo 4:30 de la tarde, algo así. El hecho es que ya salimos como a la 1:30 de la mañana. Desde que llegamos a la casa de esa persona no paramos, y Biblia y tablero y una cosa y la otra, preguntas. Yo en el cristianismo siempre tuve una duda de muchas otras, pero había una muy principal que siempre me tuvo inquieto, que lo pregunté muchas veces y nadie nunca me dio razón. Y yo siempre tuve dudas con el nombre de Jesús. No me pasaba ni siquiera por aquí conocer de las raíces hebreas, ni la Torá, ni este hermoso camino al cual nos trae el Padre. Y salíamos a veces del culto con mi amada esposa, y yo le decía, amor,
El nombre de Jesús tendría que ser un nombre vetado, que no lo tuviera nadie. Es que el borracho tiene el nombre, el drogadicto tiene ese nombre. Entonces, cuando estamos aquí, no sé, yo siento que no debería ser el nombre. Pero los pastores me decían, no, ese es el nombre, y bueno, bla, 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 todo lo que le dicen a uno. Entonces, uno en su obediencia y reverencia, porque es el pastor, porque es X, porque es Y, pues uno se queda calladito, agacha la cabeza y pase la página. Pero siempre tuve esa inquietud. Cuando empiezo a hablar con esta persona que el Padre Eterno lo usa ese día como ese instrumento para mostrarnos el retorno a casa, entonces cuando ya llegamos a su casa nos empieza a explicar sin preguntarle por qué no es Jesús y por qué es Yeshua su nombre. Cuando él dijo eso, yo quedé extasiado totalmente. Yo dije, esto era lo que a mí me faltaba, esto era lo que algo dentro de mí me pedía y anhelaba, y a partir de ahí fue una locura. Ese día llegué como a las dos pasadas a la casa por obvias razones de la madrugada. Por obvias razones mi esposa ya estaba durmiendo, sin embargo yo llego con el compañero que es muy de casa, me meto a la habitación, la despierto, yo con una bulla a esa hora, amor, amor, necesitamos hablar, necesitamos hablar. Wow. Amor, estamos mal, estamos equivocados. Claro, ese día de las 4 a la 1 de la mañana, pues claro, nos muestra lo del Shabbat. Inmediatamente yo entendí el Shabbat, sí, esto es. Nos mostró un video de 2 minutos, total, el Shabbat es claro, usted ya no se guarda y están todas las escrituras y esto es un pacto perpetuo. O sea, en ese momento yo entendí todo lo que me decían en cuanto a Torah, todo, absolutamente todo. Llego a mi casa, le digo a mi esposa, amor, Pero estaba, diga cómo llegó, ¿cómo? como un loco. Amor, amor, No, despierta. estaba muy extasiado con toda la información. Wow. Claro, fue una descarga de información desde las 4:30 hasta la 1:30 de la mañana. O sea, pero todo lo había procesado muy bien y todo lo había entendido a cabalidad. Llego a decirle a mi esposa, amor, ¿tú qué piensas si te digo que todo este tiempo hemos estado mal, que hay mandamientos que no estamos cumpliendo, que no obedecemos la palabra como es? Le digo a mi esposa, amor, tú te sabes los mandamientos. Claro, ella también viene de, de la obediencia inicial que es el catolicismo, muy también arraigada. Ella ahorita contará algo de esa parte y ella empieza a nombrarme los mandamientos como los enseñan en la iglesia católica. Y yo le digo, no, amor, entonces cuando ella ya llega al santificar las fiestas, que es como lo enseña el sistema católico, yo le digo, amor, ¿y cuáles son esas fiestas? No, pues que el día de la madre, que el día del padre, que el día de amor y amistad. Le dije, no, amor, De eso la no. Virgen, El día de la San Virgen, José. el día de San José. Yo le dije, no, amor, nada de eso, eso no está en las escrituras, eso no se celebra, eso no es. Mira lo que dice aquí, ta, ta. Y mi esposa en ese mismo instante entendió también. En ese mismo Wow. instante dijo, sí, así es, claro, lo entiendo. Entonces mi suegra vivía en la casa de al lado. ¿Cómo fue la bulla que ella se vino? Mi hija estaba al fondo en la habitación, nuestra hija mayor también se vino. Que qué es lo que pasa, que qué es lo que pasa, no, pues que sucede esto. Todos íbamos a la misma congregación en aquel entonces cristiana. Viene la hija que era servidora dentro de esa iglesia fuertemente, hija, esto y esto. Ok, lo comprendo, sí, me parece, sí, le veo coherencia, sí, le veo raciocinio. Ok, la suegra se vino, ¿qué pasó? Le dije, suegra, yo no sé si le puedo decir esto porque esto es muy fuerte. La suegra había sido católica acérrima, de esas que dicen católica apostólica romana, y que había dos cosas en su vida que ella nunca iba a cambiar, y era su sexo y su religión. Y era ese temperamento así. Y habíamos hecho un proceso con ella muy fuerte para enseñarle el camino del cristianismo y llevarla al cristianismo y sacarla del trinitarismo y llevarla a la unicidad, porque en la denominación donde estábamos se enseñaba la unicidad. Entonces ella dijo, no, suelten, cuenten qué es lo que está pasando. Entonces le dijo, suegra, todo esto, parte, el nombre es tal, el día de Shabbat es esto, y dijo, sí, yo hace rato estaba pensando que eso es por ahí. O sea, ese día sucedió algo especial en toda la casa. Y a partir de ese día, dentro de mis funciones laborales, bendito el Padre que me ha permitido ser empresario independiente antes de hoy por hoy, estarle sirviendo de tiempo completo al Padre Eterno, pues ya quedamos con eso sembrado en la casa. Eso fue miércoles, amanecer jueves. El viernes
A las 4 de la tarde estábamos viajando para la casa de la persona, estábamos a 2 horas de camino, pero había que ir a primera apertura de Chabá en nuestras vidas para saber qué era Wow, eso, totalmente, o sea, eso fue así de de inmediato. una. Entonces nos fuimos, vámonos a ver qué es lo que es una apertura de Shabbat, ¿verdad? Llegamos allá, vimos una mesa preparada, nos pareció algo solemne, hermoso, familiar, bonito, el pan, el vino, el cántico, algo que me sucedió que entendí luego, por decir luego, es que nosotros llevamos alrededor, vamos a completar, estamos en las puertas de los 4 años en este camino. Pero recuerdo tanto que ese día esa familia empieza a cantar Shalom Aleichem, que la cantamos en todas las aperturas de Shabbat. Y hace algunos pocos meses atrás comprendí algo del estudio de la palabra y del alma internamente, de cuál es la funcionalidad del alma, de dónde viene y cuál es el proceso de que nuestra alma va para la vida eterna. Y entendía en ese estudio algo y fue cuando caí como en cuenta y yo dije, wow, resulta que esa primera apertura de Shabbat se empieza a cantar Shalom Aleichem. En mi vida yo había escuchado esa canción físicamente o terrenalmente hablando. Nunca yo había escuchado, por decir terrenalmente esa canción, yo ya la había escuchado, no, pero ese día me pasó algo muy particular. Y es que yo ese día tarareaba la canción como si me la supiera, pero no estaba muy fresca la letra en mi mente. A mí, y eso lo entendí apenas hace algunos meses atrás, que ese recuerdo vino a mí y yo me sentía muy familiarizado ese día con esa canción de Shalom Aleichem. Ellos la estaban cantando en hebreo, como la cantamos normalmente, pero yo sentía que algo dentro de mí estaba conectado ese día con esa canción. O sea, eso fue algo bastante sorprendente, impactante en mi vida. Y verdad, empezamos a compartir con esa familia a los 8 días otra vez apertura de Shabbat y a los 8 días otra vez apertura de Shabbat. Creo que alcanzamos a ir a unas 4 o 5 aperturas de Shabbat ya con ellos. Ya llevamos a mi hija, llevamos a mi suegra, el compañero con el cual fuimos también iba constantemente con nosotros. Él invitó también la hija. En esos días me tocó viajar a Medellín. Tenemos aún unos amigos muy filiales que también nos habíamos conocido en el cristianismo. Viajamos a Medellín por algo de negocios y fuimos y nos sentamos a hablar con ellos y le dijimos, muchachos, sucede esto y esto. El Padre Eterno nos ha dado esta información, mirémonos este video. Claro, ese miércoles la persona que nos empieza a llevar en el camino nos dice, véanse este video y nos pasa Crisis de Identidad de Gene Stanley. Dura 2 horas 58 minutos. No lo vimos. Eso es una locura la primera vez que uno se lo ve. Yo me paraba, me sentaba, me rascaba la cabeza. Yo decía, ¿esto qué es? Yo no puedo creer esto. Esto es una locura, pero ¿por qué toda esta información está ahí? Uno nunca la había visto. Fuimos a Medellín, hablamos con los amigos, les mostramos ese video y ellos dijeron, sí, ese es el camino, por ahí es. El esposo de la amiga dijo, esto era lo que yo hace rato estaba buscando, yo no me sentía cómodo en el cristianismo, a esto sí le encuentro sentido. Hoy por hoy siguen fiel y firmes en el camino de la Torá también. Nos vinimos, empezamos a buscar dónde congregarnos. Esa vez conocimos la primera vez MC allá en Medellín. Fuimos allá a MC donde el pastor Camilo, estuvimos ya en un Shabbat presencial allá. Pastor Camilo, en Cali, ¿qué hago? ¿Dónde me congrego? ¿Dónde hay MC? No había en aquel entonces todavía MC acá a nivel del Valle. Entonces él nos da referencia de una Keilah que a veces como que compartían afines cosas y nos empezamos a congregar allá porque las personas que nos enseñaron el camino, a ellos les tocó irse del país, se fueron a vivir a los Estados Unidos de Norteamérica. Ya empezamos nosotros a tomar decisiones de estudiar la palabra, de empezarnos a congregar. Como yo era independiente, ya yo viajaba, mi esposa quedó en casa guardando Shabbat con la hija, con la suegra. Cuando yo venía, pues tratábamos de ir a la congregación a Cali. Ella ya ahora contará el complemento de todo esto que les estoy hablando. Y hasta que un día, hasta que entró pandemia, porque yo les estoy hablando desde marzo del 2019. Yo salgo de marzo a noviembre, salgo en 2, 3 ocasiones del país.
pero cuando ya vengo, me tomo la tarea de sentarme a estudiar muy de lleno, muy de lleno. Yo me metí unos 6 meses de estudio, yo me sentaba 7, 8 de la mañana, me levantaba, mi esposa me de testiga, me organizaba como si me fuera a laborar normalmente y me sentaba Sí. yo con Biblias, con celular, video, cuaderno, agenda, eso era una locura. Y yo me paraba a las 10, 9 de la noche, y yo decía, esto no puede ser, no, esto no puede ser. Y pasaron 6 meses de eso, cuando yo llamo a mi esposa y le digo, amor, ven, después de 18 años y 6 meses, hoy te tengo que confesar que apenas empiezo a entender y conocer el Antiguo Testamento. Apenas en todo este tiempo de que llevo de verdad estudiando la palabra. Eh, Fue pasando el tema de pandemia, tengo que salir de viaje. Antesito de entrar pandemia, mi hija mayor tenía ya programado un viaje para Valencia, España. Es en febrero, mi hija alcanza a guardar algunos shabbats con nosotros. La verdad, el tiempo fue un poco corto para ella, pero estoy ya siguiendo porque la persona que nos insta a ir al camino de la Torá nos da un video de Gene Stein que es crisis de identidad y nos dice, hay algunos videos de esta persona, pero hay que saberlos ver con entendimiento porque a veces se va al extremo. Y es el Roe Javier Palacios Celorio, lo escuchábamos con mucha frecuencia, pero YouTube, debido al algoritmo, pues ya te va haciendo recomendaciones. Entonces un día estamos allí, yo viendo ahí como unas enseñanzas, entonces me aparece una imagen, una recomendación en YouTube y decía Raíces Hebreas, la última oportunidad o la única oportunidad, recuerdo que es así. Entonces está la imagen del pastor Diego Higuita, MC Shalom Internacional, y yo digo, ¿qué título? Ese título está sugestivo, pero fuertemente, esto se ve interesante, voy a verlo. Claro, el pastor Diego, el Padre Eterno, le ha dado una fuerza, un dinamismo para transmitir la enseñanza, el camino de las raíces hebreas, algo muy fuerte. La verdad me identifiqué mucho con la forma de la enseñanza del pastor, recibimos al 100% con mi esposa esa enseñanza y a partir de ahí empezamos a conectar, empecé a ver las enseñanzas y las series de MC, el pastor Diego, que eso fue empezando el año 2020, ya viene el tema de la pandemia y wow, entra todo antes de que entre pandemia mi hija se va a ir para España, entonces yo le escribo al pastor Diego porque él colocaba ahí su número, que cualquier cosa. Entonces, en esos días el pastor Diego tenía una gira pendiente para mediados de año del 2020 para Europa. Iba para Valencia a posicionar un líder, iba para Italia y no recuerdo qué otro punto. Entonces le escribo por el Messenger del Facebook, pastor, mucho gusto, soy fulano de tal, vivo en la ciudad de Palmira en estos momentos, mi hija se va para Valencia, España, quiero que por favor nos referencies con el líder que tienes allá para que mi hija siga conectada en el proceso que va. Claro, el pastor Diego nos responde que claro, con mucho gusto, ¿cómo así que viven en Palmira? En Palmira vive la suegra, la mamá de mi esposa, ah, no, qué bendición, Baruch Hashem, todo. Eso fue en principios de febrero, marzo entra pandemia, acá en Colombia ya el confinamiento fuertemente, la hija se alcanza a ir, llega a España y en esa misma semana cierran los aeropuertos. Empieza pues todo este proceso y ya vivir raíces hebreas desde casa, toda esta experiencia tan maravillosa, siempre conectados con todas las enseñanzas de MC en semana, apertura de Shabbat, MC, Agdalá, MC, todo conectados con Miami 100%. Empieza a pasar el proceso de la pandemia, empiezan medio a abrir como los aeropuertos y yo tengo una conexión laboral con una compañía en aquel entonces en Estados Unidos, me estaban requiriendo, necesitaban que yo fuera para organizar muchas cosas. Viene ya más o menos julio, que se está empezando a soltar un poquito el tema del confinamiento y eso, pero todavía con muchas restricciones, todavía muchos aeropuertos cerrados. Y estábamos ya solos con mi esposa aquí en casa, la hija se había ido, pero vamos y visitamos una familiar de mi esposa, más o menos en julio, a mediados de julio.
ella quería ir a saludar a la abuela, fuimos donde esos familiares de mi esposa, una tía y el marido de la tía. Ellos sabían que nosotros éramos cristianos de X denominación, acérrimos así. Ellos eran trinitarios. Habían en algún momento ellos colocado uno que otro por ahí estado de chalón y esto, algo, pero todo pues todavía como muy bajo cuerda. El hecho es que ese día conversamos con ellos y ellos ese día se enteran que nosotros ya no íbamos al cristianismo, que estábamos estudiando Torá, estábamos en el camino de las raíces hebreas. Ellos literal casi se van de espalda, no lo podían creer, dijeron, hace rato estamos buscando estudiar Torá, no hemos podido, ¿cómo? Por favor, Julián, ven a enseñarnos que necesitamos estudiar raíces hebreas. Y yo, pues ok, estábamos en todo ese tema apenas medio saliendo de la pandemia, entonces empezamos a ir miércoles a estudiar lo que yo me la pasaba estudiando en casa, porque yo me dediqué al mil a estudiar. Entonces íbamos los miércoles y los domingos y los viernes hacíamos ya apertura de Shabbat. Entonces él dijo, ve, hay un amigo que también quiere empezar a estudiar este tema, que le interesa, que hace rato ha querido estudiar las raíces hebreas, y los miércoles empezó a llegar esta otra persona, otra pareja de amigos nos dijeron, ustedes por qué no volvieron a la iglesia, esto y lo otro, estamos en otro tema, ¿cuál es ese tema? Cuéntenos. Le dijimos, no, pero es que es complejo, no, díganos. Bueno, está bien, pero usted es la que está preguntando, usted es la que está preguntando, no va a decir, pues, porque después me echo de enemigo al pastor, ¿verdad? Le contamos, dijo, ese es el camino, estaba el esposo, dijo, ese es el camino, la hija que era una adolescente dijo, ese es el camino, y hasta el día de hoy están en la congregación con nosotros. A partir de ese día ellos empezaron también a estudiar con nosotros. Estudiábamos miércoles 2 horas, domingo 2 horas y viernes apertura de Shabbat. Estamos hablando de julio. Ya más o menos habíamos tenido un cruce de mensajes con el pastor Diego. A mí ni por aquí se me pasaba, ni por aquí, el decir voy a ser pastor o nada, cero. En el cristianismo muchas veces me lo insinuaron, yo era enemigo del sistema, era enemigo de esa funcionabilidad de pastores, yo era una persona empresarial y viajaba mucho. Yo decía, yo no me puedo encerrar en 4 paredes, a mí me daba claustrofobia, yo tenía que estar viajando constantemente. O sea, amor, vamos que para Medellín, vamos que para Bogotá, vamos que para acá, para Estados Unidos, que vamos para Europa, esto, porque mi vida en ese error empresarial era así. Yo decía, yo no me puedo encerrar en 4 paredes, y aparte de eso, en la denominación en la cual estaba, que es una denominación muy grande aquí en Colombia, mucho, veía mucha, ¿cómo se dice, amor? Como mucha falta de respaldo a los pastores, y veía mucha decadencia. Yo decía, como un pastor que le sirve a Dios en aquel entonces, decía yo, puede vivir en esas condiciones, puede estar en esas condiciones, esta denominación es tan grande, ¿por qué los apoyos, esto, lo otro? Me rodeaba mucho con pastores. En muchas partes donde iba me decían pastor, y yo les decía, no, yo no soy pastor. En todo lado por donde iba me decían, vea que pastor, no, yo no soy pastor. Ay, pero es que usted parece pastor. No, yo no soy pastor, ni me gusta, ni quiero. Ya tenía yo metas propuestas con mi esposa. Yo le decía, amor, a los 40 años, cuando yo cumpla 40 años, yo laboraba muy fuertemente, pero que cuando yo cumpliera 40 años me iba a dedicar con mi esposa a viajar, a tener cierto estilo de vida tranquilo, y nos gustaba mucho apoyar las obras No, misioneras, tu pensamiento era apoyar a los apoyar a pastores. los pastores, Eso es. apoyar obras misioneras. Había un lugar y no había un pastor, y yo hablaba con los pastores de esa denominación. Yo les decía, mira, en tal zona no hay un pastor, no, es que no hay con qué sostenerlo. Y yo sentía algo dentro de mí. Yo decía, pero ¿cómo? Esto es ilógico, que no haya un hombre que se pare ahí a enseñar, pero que me fueran a mandar a mí nunca, ¿no? Jamás. No, 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 eso no era conmigo. La verdad, eso no era conmigo. El hecho es que todo esto se va desarrollando, para ir terminando como la parte de mi testimonio. En 2 ocasiones nos habíamos saludado con el pastor Diego, eh, más o menos para cuando ya empiezan a abrir un poco el confinamiento. Le digo, pastor Diego, entre ese hacer estudio miércoles, domingo y apertura de Shabbat, ya habíamos 15 personas estudiando raíces. Yo le digo, pastor Diego, habemos 15 personas, queremos hacer tevilá, ¿qué hacemos? Él me dice, el pastor más cercano que está con ustedes es el pastor Freddy Jaramillo del Eje Cafetero. Este es el contacto, habla con él, yo también voy a hablar con él, y programen para que él vaya y les haga el tevilá.
Creo que eso fue entre a finales de julio, principiando agosto o mediados de agosto. Entre el 10-12 de agosto fue que se hizo ese tevilá. Entonces, ¿verdad? Conocí al pastor Freddy por teléfono, nos comunicamos, me dijo, listo, mi hermano, claro que sí, organicemos para tal fecha, yo voy, les hago el tevilá, y verdad, acá conseguimos un lugar, un río, esto, lo otro, hicimos todo el proceso, algo muy hermoso, muy especial, pero ya habíamos alrededor de unas 15 personas. ¿Esto era en el 2020 o 2021? Eso fue, 20. eso fue en el Antes. 2020. 2020. Recién estaba empezando a pasar pandemia, reciencito, porque es que todo fue muy así como acelerado el proceso. Estamos hablando de julio, agosto, ahora entenderán por qué estoy haciendo énfasis en estos meses del año 2020. Le digo, listo, hicimos el tevilá, todo. Eh, Siempre tenemos una cordialidad, un formalismo, creo que nos conociste acá en casa, hermana Valeria. Entonces le decía yo al Pastor Diego, lo que necesite por acá con todo gusto, estamos para servir, que cualquier, como él me había dicho que acá estaba la suegra en la ciudad, a veces se necesita una cosa, la otra, y bueno, el Padre Eterno había puesto ya hace muchos años en mí el don de servicio, de colaborar, de servir. Entonces, Pastor Diego, lo que necesite por acá con todo gusto, estamos para servirle al Padre Eterno. Pero mi intención era esa, mi direccionamiento del mensaje era ese, que de pronto necesita que le lleve una razón a la suegra o que de pronto un papel acá en Cali, Palmira, qué sé yo. Entonces, un día estamos viendo una enseñanza aquí en la sala, en el estudio con mi esposa, y nos entra una videollamada del Pastor Diego. Y justo Amado, lo estamos viendo amado, ¿qué están haciendo? Esto y lo otro. Y le dije, no, pues amado, mire, estábamos viendo precisamente una enseñanza de él ese Sí. día. Entonces, no, que mi amado, que cómo van las cosas, que esto, que lo otro. Me dice, amado, es que por ahí hay unas personitas que de pronto si quieren aprender a guardar Shabbat, ¿será que usted les abriría las puertas de su casa para que usted les guíe cómo ellos pueden guardar Shabbat? Entonces, yo que estoy pensando, viernes, apertura de Shabbat, muy familiar, quiere aprender a guardar Shabbat, venga, se guarda así Shabbat y vaya, hágalo a su casa. Eso fue lo que pasó por mi mente. Tendré que preguntarle en estos días al pastor Diego qué fue lo que pasó por la mente de él. Y yo le dije, claro, pastor, con todo gusto. Entonces me dijo, bueno, yo voy a abrir un grupo porque por ahí resulta que aquí en Palmira, algunos años atrás, unos 2 o 3 años atrás, antes de ese proceso, había habido una congregación, una Keilah direccionada por EMC. Había sucedido una situación y la congregación acá se había acabado. Entonces el pastor me dijo, por ahí hay unas personitas en Palmira y otras en Cali que me escriben. Entonces yo voy a crear un grupo y cualquier cosa, pues que tú nos vas a ayudar en esa parte de las personas que quieran aprender a guardar Shabbat, pues yo eso lo vi muy fácil, muy sencillo. Nosotros nos estábamos congregando en Cali, ya estábamos empezando a ir a Cali porque ya nos podíamos estar desplazando y nosotros muy cumplidamente íbamos a la congregación en Cali. No era muy afín con los parámetros que tiene MC, pero necesitábamos congregarnos. Ya, pues yo vengo de 18 años de congregarme, donde tengo ciertas cosas arraigadas y sé lo que hay que cumplir. Entendía que el congregarse era mandamiento, que diezmar era mandamiento, que ofrendar, o sea, todas esas bases principales que nos han hecho tanto bien en nuestras vidas. Entonces, cuando ya nos dice eso, ya decimos, ok, vamos a quedarnos prestos por si alguien necesita, vamos a empezar a guardar chabaca en la casa y los sábados nos conectamos en el Alcalá con MC. Entonces nos retiramos del lugar de Cali, nos vinimos a casa, pero empezó a suceder algo un poco sorprendente, la verdad. Eh, Julio, agosto, empiezan ya a abrir los aeropuertos. Yo todos los días también tenía contacto con la compañía en Estados Unidos. Están esperando que abran el aeropuerto para yo viajar, aeropuerto en Estados Unidos. Pero en agosto, septiembre, creo que finalizando agosto, el pastor Freddy me dice, o empezando septiembre, porque iba a la primera festividad, era Yom Teruah, que venía después de que empezó a abrirse pandemia. Las otras festividades las habíamos hecho virtualmente. Entonces nos dice el pastor Freddy, el 19 de octubre llega el pastor Diego a Palmira, va con la esposa y los hijos porque van a ir a visitar la mamá de la esposa que toda la temporada de pandemia no la vieron y necesitan urgentemente ir donde la suegra, la mamá de la esposa.
Entonces, ok, me dice el pastor Freddy ya sí más o menos sabía un poquito qué era lo que estaba sucediendo, porque los viernes ya éramos 20 haciendo apertura de Shabbat, ya éramos 25 haciendo apertura de Shabbat, los miércoles éramos 10, 15, 20 personas estudiando, los domingos, y había empezado a llegar como las personitas, como hoy yo quiero, uy, como que yo quiero, como que yo quiero. Estoy hablando con la compañía, apenas abran aeropuerto, tenemos que salir, tengo que salir, pero yo empecé a sentir un peso interiormente. Yo empecé a sentir un peso y yo, bueno, ¿y esta gente qué? Cuando ya el pastor Freddy me dice que viene el pastor Diego, yo siento como un respiro, porque yo digo, bueno, viene el pastor Diego, le digo, pastor Diego, aquí hay un grupito, ahí se lo dejo, yo me tengo que ir. Era mi pensamiento en aquel entonces. Viene John Terúa, ya me dice el pastor Frey que va a venir en octubre. El pastor Diego me dice, te alquilas un localcito, yo te ayudo, me dijo el pastor Freddy. Él ya sabía que éramos como unos 20, 25 que nos estábamos reuniendo. Y el pastor Diego quiere sentarse a conversar con ustedes. Pienso yo que el pastor Diego pensaba venir a la sala de la casa a compartir con 3, 4, 5, 6 personas. Pienso yo que era así, por el asombro de lo que sucede ese día. Entonces, ¿verdad? Llega septiembre, octubre. Entonces entra John Terúa. John Terúa nos vamos a conectar con Miami, con la celebración, con la festividad. Era a las 4 de la tarde iniciaba. Nosotros nos citamos, mandé un enlace de quienes íbamos a estar en esa festividad, pero que nos íbamos a ver por la transmisión. Se empezaron a inscribir quienes iban a estar. Yo mismo con mi esposa hicimos la comida especial para esa festividad, pero cuando vemos el listado éramos ya 45 personas para ese John Terúa. Nosotros no habíamos caído en cuenta de nada de eso. Cuando yo veo ya ese John Terúa, vamos a conectarnos, se nos atrasó, pero ya nos habían mandado el ceder. Yo dije, no, aquí nos tocó, fue como dice el cuento muy coloquialmente, aquí nos va a tocar es remangarnos. Temprano el Padre Eterno me ha puesto de sentirte que estudiara el ceder, que lo analizara, que estuviera muy pendiente del ceder, pero yo no entendía qué pasaba. La transmisión iniciaba a las 4, nosotros por orden logístico nos atrasamos y nosotros dimos inicio a las 5, ya había pasado una hora el servicio. Entonces hablé con 2 hermanos y les dije, amados, aquí nos toca coger este ceder y remangarnos a lo que el Padre Eterno nos ayude. El Padre Eterno de verdad nos respaldó, por primera vez nos lanzamos a hacer ese ceder, esa festividad, todo fue muy hermoso. Había un chofarista que es el papá de la hermana Diana Caterine, había llegado un hermano de Bucaramanga, nuestro amado hermano Felipe, entonces habían 2 chofaristas, o sea, el Padre Eterno ya había organizado todo. Entonces con ellos se hizo esa festividad de John Terúa, los ciento y tantos de toques de chofar que se hacen, toda una tremenda bendición de verdad. Nos sentamos a comer todo, pero cuando yo me senté allí, yo me mandé las manos a la cabeza y yo dije, aquí ya hay que hacer Atalá, esto es mucha gente para tenerla conectada y todos están aquí con una sed. Estamos hablando de septiembre y el pastor Diego llega en octubre. Yo estoy esperando que él llegue para decirle, bueno, pastor, aquí está este grupo, yo necesito irme porque en pandemia toda la economía mía se cerró, el Padre Eterno me cerró todos los grifos, que hoy por hoy entiendo qué fue lo que sucedió. El Padre Eterno me cerró todo para que mi único enfoque fuera Él y mi único estudio y entretenimiento fuera la palabra y guiarme por medio de ella. Entonces, literalmente, John Terúa 2020, a los 8 días, le dije a los amados, vamos a hacer Agdala. Que el Padre Eterno nos ayude, pero vamos a lanzarnos. ¿Verdad? Desocupamos toda la sala de la casa, recogimos la sala, el comedor aquí en el cual estamos, nos alquilamos 30, 35 sillas y dijimos, hermanos, los esperamos a las 4 de la tarde en la casa, vamos a estudiar para Chá, vamos a cantar alabanza y vamos a dar. ¿Verdad? De chava en chava fue ese el proceso hasta que llegó el 19 de octubre, que llegó el pastor Diego. Lo fuimos a recoger en la mañana al aeropuerto, todo muy hermoso, todo muy filial, amados, qué bendición, lo llevamos de la suegra, pastor Diego, amados, ¿a qué hora nos vamos a reunir? No, pues yo tengo citada a la gente a las 5 de la tarde, me dijo, listo, perfecto, nos vamos a hacer en su casa, le dije, no, yo alquilé por allá un saloncito, allá nos reunimos, ok, no hay problema.
Entonces dijo, me recoge antes, vamos un ratico a su casa, conversamos y de ahí vamos para allá. Ok, perfecto, 3 de la tarde lo recogimos, vinimos a la casa, compartimos un café aquí en la casa, tipo 5 salimos para el lugar. Cuando llegamos al lugar donde teníamos todo ya organizado y separado, cuando era un segundo piso, el pastor Diego sube y nos encontramos con un salón con 65 personas. Entonces, claro, ya el pastor Diego en su intervención dice, aquí no nos podemos hacer los ciegos a lo que está haciendo la obra del Ruach HaKodesh. Nos hizo parar al frente, nos hizo tapar con un talí. Aquí, digo, el líder Julián con su esposa están haciendo un trabajo y aquí hay un fruto en muy poco tiempo. Nos hizo tapar con un talí, habló con el auditorio y les dijo, no quiero que haya emocionalismo, quiero que sean muy racionales en lo que se va a hacer. Dijo, quiero que levanten la mano las personas que los reconocen a ellos como líderes y se van a dejar guiar de ellos. ¿Verdad? Nosotros estábamos pues tapados con el talí, muy asustados, muy conmocionados. Yo estaba muy asustado, la verdad. Yo no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando. Y, ¿verdad? Ya luego nos cuentan pues de que obviamente el 90-95% del auditorio, todo el mundo levantó la mano. Después el pastor dijo, pasen acá todos los que se van a dejar guiar y se van a someter a la autoridad de ellos, porque vamos a orar por ellos, porque a partir de este momento ellos van a ser los líderes de este lugar. Y no, yo rompí en llanto, mi esposa rompió en llanto, o sea, fue un éxtasis muy fuerte, muy grande, que fue algo así muy, muy del eterno todo lo que sucedió. Yo necesitaba irme, pero en ese momento el Padre Eterno nos estaba haciendo un llamado muy principal e importante. Entonces, ese día el pastor dijo, ellos van a ser los líderes de este lugar, van a estar haciendo un trabajo en todo este departamento, dio las indicaciones a las personas que estaban allí y a partir de ahí inició todo el proceso de nuestra carrera ministerial dentro de MC Shalom y ya hoy por hoy como pastores oficiales dentro de MC Shalom Internacional y cumpliendo una hermosa labor en todo este departamento, yendo, viniendo, donde hay cada oveja, cada alma, donde está la necesidad del Padre, donde nos direccionan por medio de MCB, aquí hay esta persona, aquí hay esta oveja, allá estamos, ahí le aterrizamos. Y ya es un proceso que sucedió ya hace 2 años y medio. Estos 2 años y medio ha sido una exagerada bendición para nuestras vidas. Obviamente me tenía que ir, me tocó tomar una decisión muy radical. Le pedí un consejo al pastor Diego. El pastor Diego me dijo, no puedes servir a dos señores. Y hablamos otra serie de cosas ahí. Tienes que tomar una decisión. Yo dije, bueno, siempre le he creído a Dios. Ahora le conozco un poco más, pues tengo que creerle de verdad. Y si Él nos ha llamado a este camino es porque Él nos va a respaldar, nos va a guiar. Soltamos todo, 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 todo. Y a partir de ahí empezamos de cero nuestra vida en el ministerio. Pastor Diego le dice ese día a los que estaban presentes, ellos van a vivir de aquí en adelante de los diezmos, las ofrendas son para el sostenimiento de todo lo que va a ser la congregación. Y entonces cuando él dijo, ellos van a vivir de los diezmos, eso en mí hizo un choque en mi cabeza porque pues no era mi figura, no era a lo que estaba acostumbrado, entonces estaba acostumbrado a otras cosas. Una semana antes, ya para terminar, yo había tenido un sueño, muy rara vez soñaba en aquel entonces, donde yo estaba en una reunión y había una figura representativa muy grande. En el sueño entendía que era Elohim y me entregaban una cita bíblica, era Isaías 56, 7 y 8. Isaías 56, 7 y 8. Yo no lo había entendido, búscamelo aquí, mi amor. Yo me desperté ese día repitiendo esa cita, eso fue una semana antes de que viniera el pastor Diego. Entonces, me despierto en ese momento y le digo a mi esposa, porque también se estaba ya despertando en ese momento. Entonces le digo, amor, me soñé y me dieron esta cita bíblica. Yo le decía, yo creo que Elohim quiere como una estrategia, hay que orar a ver qué es lo que el Padre Eterno quiere con esto. Yo no entendí la verdad en ese momento. Luego que pasó lo que el pastor Diego nos posicionó como líderes ministeriales acá en el Valle, una semana después vengo de hacer una visita en una ciudad aquí cercana que se llama Buga, de visitar una familia. Entonces, viniendo de camino, el Padre Eterno me hace entender ahora sí que era lo que me había dado en ese versículo y cómo me había entregado ya el llamamiento. Lo único que yo hice en ese momento fue darle gracias a Elohim, llorar, salieron lágrimas de mis ojos.
Yo le decía, definitivamente usted era el que me estaba llamando, amado Padre. Y a partir de ese momento yo me aferré a servirle, a honrarle, a exaltarle con todo mi ser. Entiendo que algo nos vio confiable y como nos vio confiable todos los días le digo, Señor, no te vamos a defraudar, no te queremos defraudar, queremos colocar todo de nuestra parte para de verdaderamente servirte. Entonces, el Padre Eterno me había llamado con este texto, Isaías 56, 6 y 7. Y a los extranjeros que se unen a Adonai Yuhei Bajei para servirle, para amar el nombre de Adonai Yuhei Bajei, y para ser sus obreros, todos los que guardan Shabbat y no lo profanan, y se mantengan firmes a mi pacto. Yo los traeré a mi monte Kadosh, y los haré regocijarse en mi casa de oración. Sus ofrendas de ascensión y sus sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ese día de retorno de la ciudad de Buga a la ciudad de Palmira, el Padre Eterno me trajo a memoria esto y me hizo entender que ese era el llamado que me había hecho. Ese día me lo hizo entender. Claro, de mis ojos salen lágrimas, de mi corazón agradecimiento. Y yo dije, Eterno, definitivamente fuiste tú, así que cuentas con nosotros al 100%. El Padre Eterno me ha privilegiado con la esposa que me ha dado porque ha sido una coequipera maravillosa en este camino. No hubiera sido lo mismo si yo lo hubiera hecho solo o sin ella. Ella es el balance, ese auxilio opuesto que dice la palabra, es esa tirada de las riendas cuando dice, amor, ojo aquí con este paso, ojo con esta situación, ojo con esto que se está presentando. El Padre Eterno, como tú lo decías al inicio, el Padre Eterno la ha dotado de sabiduría, de entendimiento, y entiendo que el Padre Eterno nos ha hecho ese complemento, no solamente para que viviéramos aquí terrenalmente, sino para servir en su reino aquí terrenalmente. Hoy por hoy agradecidos, colocando todas las manos en la labor, las botas puestas 24/7 para el Eterno, sin cansancio, con entrega 100%, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todos nuestros recursos. De esa manera nos hemos entregado en este servicio pastoral, a este ministerio, el cual bendecimos, agradecemos. EMC Shalom Internacional ha sido esa cuna, ha sido ese guía para gatear, ese guía para caminar, y hoy por hoy ha sido esa estructura universitaria para nosotros como pastores, por el cual también le debemos también la honra a este hermoso ministerio y a los principales pastores, porque la palabra así lo dice, que al que honra, honra, amada hermana Valeria y todos los que en su momento van a poder escuchar este testimonio de nuestra parte. Amén. Bastante resumido, amada hermana. ¿Qué resumen, pastor? ¿Qué resumen? Para mí fue muy claro. Me imagino que obviamente uno no entra en detalle así puntico, puntico, porque entonces se alargaría demasiado, Oh, pero, se dilata mucho, o sea, claro. fue muy claro, o sea, como que entendí, Con solamente hacerte la pregunta, pastor, ¿cómo fuiste criado? ¿Cómo fue? Ahí ya empezó y dije, De todo. que avance el pastor, ya cuente cómo fue todo. Y una cosa al principio que yo dije, uy, riesgo, peligro, que cuando alguien piensa así, esto es peligroso, pero ya después entendí, no, es que Elohim sabe todo, él sabe quién es Julián, él sabe quién es y cómo va a actuar. Y es con respecto a cuando usted dijo que a sus 35, ahí sí se casaba y se olvidaba la lista. Pero antes de eso, no, pues la fiesta, la amistad, aquí por allá, dije, eso es algo muy delicado porque uno no sabe cuándo lo llame el Señor, cuándo es hora de, Exacto. tú sabes, de dejar este cuerpo y ya sería muy tarde. Como dice ese dicho, no es para mañana lo que puede hacer hoy. Si uno puede hacerlo Así es. hoy, hágalo hoy. No, es tiempo de buscar de Dios hoy, no en 10 o 15 años. Pero mira cómo unas cosas que cuando se trató de la Torá, eso fue de una. O sea, yo no Amén. escuché en usted en ningún momento que haya mostrado como oposición, se dice en español, Sí, uy, espere, oposición. esto no cuadra, esto no es lo que me enseñaron. Antes usted le dijo a su esposa, en 18 años y medio, yo no había entendido el Antiguo Testamento, como le dicen, la Torá, no la había Ajá. entendido como lo entiendo ahora. O sea, la humildad que usted mostró que tiene de reconocer eso Amén. Baruch y de Hashem. poder ser guiado y cómo hermoso todo tan perfecto como lo ha hecho es que te ha dado
ayuda idónea, la mujer adecuada para usted, de que usted la levante, amor, amor, levante, ella dormía, qué susto, yo me imagino que era susto, pero que ella de una, sí, es cierto, o sea, aceptar, porque imagínate usted con ese entusiasmo, usted haber visto la claridad que esa venda sea quitada, de que usted Y que escuche hubiera encontrado dónde una estaba, oposición como muchos vemos en muchos hogares que sucede. sí, que una, Claro. claro, imagina ahí, esto es un choque, eso es duro, o sea, es con tu cónyuge, con la mujer con la que ya estás casado, ya eso no es como que, no, lo dejo así. Y a los 35 No, años me casé con ella. a los 35 ay, ay Dios, ay no, Dios, Elohim, Yahweh es perfecto, Él hizo todo. Amén, No, amén. qué maravilla este testimonio, pastor, me ha dejado como que, qué bendición de testimonio y cómo usted escuchó esa ovejita. Como la pastora y yo estamos hablando en estos días sobre las ovejas escuchan la voz y sabemos que pues hay ovejas que pueden ser un poco difíciles al principio, como que no, por ejemplo, el caso del pastor Diego, él cuenta que él, al principio no quiso ver la El enseñanza de video. identidad cuando se la Ajá. mostraron, pero ya cuando la esposa se lo mostró, ahí sí, prestó atención, ahí sí, pero no fue a la primera, en cambio usted de una escuchó esa voz de llave, esto Amén, es qué amén, bendición, amén. y eso de la quejilada es que está muy grande, pastor. Yo veo en el Shabbat, digo, es hora, yo sé que ustedes están buscando, pero dije, no, ya es, hay que buscar un lugar grande porque es que se creció. En ese proceso Ah, estamos. sí, En en ese este proceso proceso estamos, está. claro que sí. Sí. Cuando ya se toma la decisión de buscar un lugar, Pastor Freddy me dice, mira, si se hace en Cali o se hace en Palmira, yo le oro al Eterno, pues estaban las dos opciones, apenas iba a arrancar todo el proceso, nos reuníamos aquí en casa y ya había que buscar un lugar y bueno, Padre, guíanos. Y las cosas se dieron y se organizó en el lugar que conociste aquí en Palmira, se organizó en esa casa. Sí. Obviamente luego se amplió, se le quitaron algunas paredes y se trató de hacer como un saloncito. Y luego yo entendía, bueno, ¿por qué no se hizo inmediatamente en Cali? ¿Por qué en Palmira? Ujú. Resulta que en el punto que estamos ubicados es un crucero para muchos municipios del valle. Y luego el Padre Eterno me lo hacía entender. Entonces quedaba de Palmira a Cali son 15 minutos en trayectoria de carretera, que es relativamente muy cerca. A 20, 30 minutos está una ciudad y vienen más o menos unos 10 hermanos de allá. Ujú. Entonces vienen del norte, vienen del sur, vienen del oriente, vienen del occidente y Sí. casi que a todos les queda la misma distancia. Entonces el Padre Eterno me hacía entender, si se hubiera iniciado en Cali, todos estos hermanos se les había dificultado y les había quedado mucho atrás mano Ujú. llegar. Entonces los de Cali quedan con una misma distancia, los de Buga, los de acá de Puerto Tejada, Candelaria, Villa Gorgona, Pradera. Entonces todo parece ser que el Padre Eterno lo había estructurado de una manera muy espléndida y muy hermosa, al punto de que hoy por hoy los hermanos de Cali, los hermanos de diferentes todos estos puntos nos desplazamos y llegamos al punto para reunirnos, para servirle Amén. al Padre Eterno. Sí, es que está en un lugar estratégico, está en un muy buen Muy lugar. Sí, amén, qué amén, así es. bendición para que así sea bendición para cada uno de los hermanos, como se ha dicho, ¿no? Que vienen de diferentes lugares. Y Amén. bueno, ya para finalizar, pastora, no sé si quieras también compartir algo, agregar algo a este hermoso testimonio que sé que usted comparte con su esposo. No, ¿qué puedo agregar? Eh, que ha sido maravilloso el proceso, que al comienzo pues no fue tan sencillo, porque celebrar Shabbat cuando no conoces cómo es, pues se hace como fuerte. Un ejemplo, el primer Shabbat con mi hija fue dos trocitos de pan así de este tamañito, porque se me hizo muy sencillo y encendí las velas con mi hija y nos quedamos mirando y dijimos, ¿y ahora qué sigue? ¿Y este es el Shabbat? Ah, bueno, el primer Shabbat. Entonces, dejamos que las velas se acabaran y nos fuimos a ver Netflix o película. Ese fue mi primer Shabbat, así como literal aquí en casa, mi esposo no estaba, pero en mi corazón y en el de ella, pues queríamos agradar al Padre como era, ¿no? O Amén. sea, entendíamos Shabbat, pero bueno, que, que le doy gracias al Padre, que le doy gracias a la Abba por permitirnos eh, terrenalmente, el permitirnos conocer esto tan bonito, esta verdad. Y
que uno le dice verdad porque en realidad no celebrábamos el día correcto. Y no me imagino, pues ahora cuando uno dice el Shabbat es otra dimensión y el Abba nos espera, porque Él es el anfitrión de esta fiesta tan linda en la que asistimos y Él nos espera. Entonces, ¿cuánto tiempo se había perdido? Entonces es un privilegio y invitar a otros hermanos y a otras hermanas a que no lo duden, no duden en obedecer al Padre, que obedeciendo a Él no hay otro camino, no hacerle pulso al Padre, no jugarle a que yo puedo saber más que mi Padre, más de lo que está escrito en la palabra, no le hagamos auditoría al Padre. Eso es un consejo que también no toca silenciarse y humanamente creerle a lo que está escrito en la palabra. Ya, suena sencillo, pero es el único que nos moldea, nos guía, nos ayuda. Y bueno, amor, que yo le doy muchas gracias, sí, por ese ímpetu que el Padre ha puesto en él. Y que las mujeres, las jóvenes, es un consejo que les doy. Que recuerden siempre a las que están casadas y que son de Torah, que son familias de Torah, que recuerden siempre que su esposo es la imagen de Yeshua en su hogar. Entonces el esposo requiere ser un hombre íntegro, porque primero está Yeshua, luego el sacerdote y de ahí parte la familia, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos en el esposo? Ese reflejo maravilloso de nuestro Adón Yeshua en cada consejo, en esa guía terrenalmente que hay. Y eso mismo les aconsejo a las chicas, a las jóvenes que están buscando un esposo, que recuerden que sean guardadores, amadores del Eterno, que sepan que es un privilegio tener un hombre que ame a Elohim y que se guarde en él, porque así mismo la va a amar. Amén. Ese es mi consejo. Amén, Y amén. que gracias, mami linda, por esta invitación. Qué hermoso consejo, pastora. Muchísimas gracias a ustedes. Y ya para finalizar, también quiero agregar este comentario, ya que usted dio su ejemplo de cómo fue su primer Shabbat. Yo me acuerdo que cuando tuve el privilegio de que ustedes nos recibieran en su casa, mi mamá, a mí, cuando estuvimos en Colombia, recuerdo que el sábado, en el Shabbat, habíamos puesto la enseñanza. Se ponía la enseñanza que da, ¿no? Sobre la parashat. Y obviamente, pues, a veces se alarga un poco más y eran como las 12:30 más o menos, nos estábamos alistando y usted nos dijo a las mamás y a mi mamá y a mí, como que tenemos que ya alistarnos porque tenemos que estar preparadas y a tiempo para recibir bien en el Shabbat en la congregación, pues ya para el Havdalah, ¿me entiendes? Entonces como que lo dijo así como con tanto amor y lo sentí tan, como tan profundo, como que tenemos que, ¿verdad? Estar listas, preparadas, porque tenemos que ir a tiempo. Entonces fue muy bonito porque eso muestra que yo pude en usted la importancia de que hay que estar a tiempo en la cita, porque nos vamos a Amén. encontrar, es con nuestro vamos a recibir el mensaje. Vamos a reunirnos con él. Si fuera una persona, si a veces lo hacemos en una cita con una amistad y que queremos estar a tiempo, cuánto más para nuestro Adón, estar bien, bien bonitas, bien preparadas, bien lindos los varones para recibir esa palabra de nuestro Abba. Así que muchísimas Amén. gracias por el tiempo, por este hermoso testimonio, pastores. Los quiero muchísimo. Y bueno, ya Amén. para finalizar, no sé si algún último comentario. No, ya hasta Listo. aquí. Muchas Ya hasta gracias, aquí, ya amada quedó todo. hermana. Muchas gracias por todo, por este espacio tan hermoso, que el Padre Eterno te siga respaldando en todo el servicio, toda la obra que haces también para sumar a este camino y con todo esto sabemos que se ayuda al retorno de las ovejas perdidas de la casa de Israel y a estructurarse las ovejas que ya están en este camino. Que Elohim bendiga también tu ministerio y el de tus hermosos papás, obviamente. Amén, amén. Lo recibo en el nombre de nuestro amado Abba. Y pastor, pastora, ¿pueden hacer por favor una corta oración ya para cerrar la serie? Amén, amén, claro que sí. Amén. Eterno y poderoso Elohim, glorioso Yeshua, nuestro Mesías, henos aquí delante de ti,
amándote, honrándote, exaltándote, siempre en tus méritos y en memoria tuya, amado Padre, que te podemos reconocer en todos nuestros caminos. Gracias te damos en este momento, por este espacio, por este momento que nos regalas, por permitir compartir parte del testimonio de lo que has hecho en nuestra vida, de cómo nos has transformado, de cómo nos has guiado. Que cada uno de los amados hermanos, personas que puedan escuchar este testimonio, que seas tú obrando por medio de cada una de las palabras ministradas en este testimonio de vida, que es el encuentro y el caminar contigo, Abacados. Que cada una de las personas que lo logren escuchar, que sientan tu presencia y que también haya transformación en la vida de ellos. Bendice la vida de nuestro amado hermano Gustavo, nuestra hermana Dora, su hija Valeria, este hermoso ministerio, toda la labor que hacen en todo este continente europeo, eterno Elohim, que les des gracias, sabiduría, entendimiento, que les formes, que les instes, que siempre sea tu favor en la vida de ellos, que sea siempre abriendo puerta para la vida de ellos, que sean ese instrumento útil en tus manos, ese canal de bendición guiado y direccionado por ti para sumar a tu reino venidero. En tu nombre, en tus méritos, Yeshua nuestro Mesías. Amén. Amén. Amén, Amén. amén. Bendiciones, pastores. Shalom, shalom. Amén, amén. Shalom. Shalom. Shalom.